Conceptos dentro del darwinismo y, bueno, más concretamente, el ámbito biológico, importantes para comprender la evolución de la especie humana como del resto, fauna y la flora. Teoría de la evolución y el darwinismo social. La teoría de la evolución propuesta principalmente por Darwin explica cómo las especies cambian con el tiempo, dando origen a nuevas especies a partir de especies persistentes, y cómo todas las especies comparten un ancestro común. Este proceso llamado evolución se basa en la idea de que las especies se adaptan a su entorno a través de la selección natural, donde los individuos con rasgos más favorables para la supervivencia y reproducción tienen más probabilidad de transmitir esos rasgos a la siguiente generación. La teoría de la evolución la propuso Darwin, uno de los naturalistas más importantes de la edad contemporánea occidental. Y lo que te habla es cómo las especies cambian con el tiempo. Pues hay climas más gélidos, más templados, más cálidos, y dando origen a nuevas especies a partir de las especies que ya existieron, que sean preexistentes. Y que todas las especies al final comparten un ancestro común. Por ejemplo, los seres humanos y el resto, por ejemplo, chimpancés, gorilas, orangutanes, somos primos evolutivos. Y tuvimos en el ámbito de la prehistoria un ancestro común. Lo que pasa que el problema es que nosotros nos dividimos, comenzamos a andar en dos piernas, ellos se siguen andando a cuatro, y ellos han adaptado a un clima mucho más templado, más cálido, y nosotros hemos conquistado la actual especie, pues todo el planeta, y vivimos en diferentes climas, en frío y en calor, verano e invierno. Este proceso que bueno, se denomina evolución, se basa en la idea de que las especies se adaptan a su entorno a través de la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos que se adapten mucho mejor a esos climas son los que van a tener, o bueno, sí, a tener la supervivencia, sobrevivir mejor que los otros. Y son incluso los que van a transmitir con mayor frecuencia esos rasgos a la siguiente generación. Los que no se adapten, pues al final desaparecen, se extinguen. Por ejemplo, el Homo neandertal se extinguió por la hibridación con el Homo sapiens, o el Homo floresiensis también se extinguió, y eso que convivieron con la actual especie. Aunque esos dos, yo le voy a decir siendo historiador, somos una subespecie del anterior, porque el Homo sapiens nació en África hace 200.000 años, y a partir de ahí ha conquistado todo el planeta. Como otro tipo de especies, el mamut, que hay tantas películas que se han hecho para niños, como la de Ice Age, entre ellos, y otras tantas, por poner algún ejemplo. Y bueno, pues muchas, por ejemplo, el tigre de dientes de sable y otros tantos animales que se han adaptado o que se han extinguido por problemas de adaptación al clima más templado, porque ellos estaban acostumbrados a un clima pues más frío. Y el darwinismo social es una corriente de pensamiento que aplica las teorías de la evolución de Darwin, especialmente la selección natural, a la sociedad humana. Considera que la supervivencia del más apto se aplica a las relaciones y justifica la desigualdad y la competencia entre individuos y grupos, a menudo con connotaciones racistas y eugenésicas. Que el darwinismo social lo que te habla al final es una teoría de Darwin, ¿no? Que te habla de la evolución. Lo que pasa es que el problema es que eso se aplica a la sociedad humana. No es ya la teoría de la evolución. El darwinismo social es una teoría que está aplicada solo a la sociedad, a la propia sociedad humana. ¿Qué quiere decir? Que considera al más apto, al que tiene supervivencia, al que tiene relaciones, justifica la desigualdad y la competencia entre los individuos y grupos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, el darwinismo social, por ejemplo, las conquistas en el siglo XVI, en el siglo XIX, que había posturas racistas, eugenésicas, con el objetivo de, claro, quien explotaba al final eran los occidentales, y lo que querían los occidentales, las principales potencias, sobre todo, incluida también, bueno, otras tantas, aunque España menos, pero también hay que decirlo, pues lo que hicieron en el siglo XIX fue llevarse todas las tierras con mucho valor y llevárselas a Europa para obtener ingresos. Que eso sería el ejemplo, que es un estatus de que hay, según uno, pues están por encima. Ese es el problema, que es lo que justifica al final que haya una desigualdad total, y encima las relaciones y la competencia entre individuos y grupos pues sea todavía peor y desigualitaria, es decir, que no haya una equidad que entre todas las sociedades. Y ese es un problema del darwinismo social, por eso da lugar a connotaciones racistas, eugenésicas, problemas de que hay por encima, y luego, claro, encima el darwinismo social recuerda mucho al marxismo, que es como hay un poder por encima que es el que moleste, y el capitalismo es el culpable, que recuerda mucho a esa teoría, y la burguesía explota a los obreros. Bueno, pues más o menos es algo parecido. Lo que pasa es que esto más se explicaría al ámbito de las conquistas, que surgieron en Europa en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. El darwinismo
y el neodarwinismo. El darwinismo, desarrollado por Darwin, es la teoría científica que explica la evolución de las especies a través de la selección natural y la herencia. Básicamente postula que los individuos con características más adaptadas a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a sus descendientes. Este proceso, repetido a lo largo de generaciones, conduce a cambios evolutivos en las especies. El término, la explicación del darwinismo que lo desarrolló Darwin, es una teoría científica que explica que a través de la evolución, en la cual las especies son las que transmiten a las futuras generaciones mejores condiciones por haber sobrevivido y por haber tenido, bueno, pues mejor adaptación al clima en su momento. Y a partir de ahí, las que no se adaptan bien al clima desaparecen o se extinguen, pero las futuras generaciones son eh, mucho mejor, están, sí, preparadas en el ámbito al final, y a partir de ahí lo que llevan a cabo es pues, nuevas estructuras para que la siguiente generación, la tercera, la cuarta, la quinta, las generaciones del futuro estén mucho mejor preparadas que las del pasado, con el objetivo al final de que esas generaciones tengan mejor adaptación a los climas. Que hoy en día, ya el siglo XX, siglo XXI, mucho se habla, sería que las futuras generaciones se preparen mucho mejor con el objetivo de tener mayor capacidad de reacción a las situaciones políticas, económicas, sociales y luego también biológicas, porque hay que decirlo, lo repito, yo soy historiador, seguramente ya lo habré explicado, lo habré dicho varias veces ya también, que el ser humano también pertenece al ámbito de la especie animal, es decir, de la biología. Y el neodarwinismo, teoría sintética de la evolución, es una teoría científica que integra la teoría de Darwin con los principios de la genética moderna. Combina la selección natural con las mutaciones y la recombinación genética. ¿Y qué es la recombinación genética? Durante la reproducción sexual, la recombinación de genes crea nuevas combinaciones de alelos, que lo voy a explicar el término alelo, ahora lo mismo en la siguiente diapositiva, aumentando la diversidad, para explicar cómo evolucionan las especies. El neodarwinismo al final es coger casi la teoría evolutiva de Darwin con lo nuevo que sería de la genética y la genética moderna. ¿Qué es lo que intenta? Pues llevar a cabo casi parece y recuerda mucho a esas clonaciones, a mutaciones, a la recombinación genética, cuando se reproduce a través de el sexo, la recombinación de genes crea nuevas combinaciones de alelos, que aumenta al final la diversidad, que recuerdan mucho a esas clonaciones para hacer incluso pues más que estén las futuras clonaciones mucho mejor preparadas o mejores que la propia especie animal. Que eso puede recordar mucho a la inteligencia artificial, que el ser humano, pues al ritmo que vamos, puede ser que la especie actual, dentro de la historia de la humanidad, pues pueda ser la última. Porque la situación hoy en día es tan complicada que recuerda mucho que lo que va a hacer es que la inteligencia artificial, sí, haga mucho más vulnerables a los seres humanos, que ellos mismos están fabricando para que se produzca al final una extinción. Pero que no puede ser, que incluso no hace falta que sea la inteligencia artificial. Si hoy en día, al ritmo que va, hay extinciones incluso más problemáticas, que es que el comportamiento del ser humano con el medio ambiente no es el correcto, sigue habiendo muchos problemas. Y el problema es que, claro, el 99% de la población seguimos dando la espalda a los problemas climáticos. Pero no quiere decir de que haya un problema, yo lo comento siendo historiador, no quiere decir que haya un problema de cómo nos comportemos, sino de que el clima hoy en día es mucho más cálido, la situación es más cálida, y puede haber que a lo mejor haya a lo mejor semanas en verano, en invierno o en cualquier tipo de estación que sean más frías, más cálidas, pero la situación cada vez es a que los grados sigan subiendo y que los climas en el futuro a lo mejor hasta desaparezcan y ya, si se habla hoy en día de invierno-verano, en un futuro a lo mejor puede ser que sea primavera-verano y sean veranos mucho más tórridos de 40, 40 y tantos, 50 grados y a lo mejor no se puede ni estar en diversos lugares. Sobre todo, más el sur es el que lo va a pasar mal, el sur de Europa y otras zonas. Hablando sobre todo de lo que yo acabo de explicar, es que la situación no es que la inteligencia artificial lleve a cabo una extinción radical de la humanidad, que puede ser, pero que es raro. La extinción radical puede ser dar la espalda a la Tierra, al clima, porque como se destruye la Tierra, la situación puede ser ya, bueno, se acaba y la especie humana hoy en día, pues desde que apareció hace millones de años, ha ido llevando a cabo unas estructuras que al planeta no le ayudan en nada. Y por creer que puede tener la Tierra a su semejanza, sobre todo el ser humano, y esto lo digo yo en el 99% porque lo digo otra gente además que lo explica
y bueno, sabe de ello y lo explican e intentan llevar a cabo, ¿no? Pues, una serie de facetas con el objetivo de concienciarnos con el medio ambiente, ayudar al planeta. Pero hoy en día la situación sigue siendo muy complicada, sobre todo para nosotros y para el resto de especies, sobre todo toda la fauna y la flora, que si se acaba por una extinción humana, el resto de especies pues también pueden desaparecer. Y sería una situación muy grave. El darwinismo cristiano y el alelo. El darwinismo cristiano es una postura teológica que busca conciliar la teoría de la evolución con las creencias cristianas, especialmente la doctrina de la creación. En esencia, afirma que la evolución biológica, incluyendo la selección natural propuesta por Darwin, es el mecanismo utilizado por Dios para la creación de la vida. El darwinismo cristiano lo que intenta es unir la teoría de Darwin, que sería el naturalismo, la ciencia, con la doctrina teológica o religiosa. Pero lo que afirma al final el darwinismo cristiano es que toda la evolución, todo lo que propuso Darwin es que Dios fue el creador del mundo, es decir, de la vida. Entonces al final es como que quita casi los postulados científicos y lo que deja es mayor importancia a la postura religiosa o teológica. Aunque une las dos. Pero las une, pero la explicación es unir pensamiento religioso con naturalismo darwinista. Es así. Lo que pasa que vuelve a repetir que toda la creación del mundo la hizo Dios. Entonces al final es como que el ámbito científico queda a un lado. Eso sería el darwinismo cristiano. El alelo es una de las versiones alternativas de un gen que se encuentra en la misma posición, que es el locus, en los cromosomas homólogos. Los organismos diploides, como los humanos, heredan dos alelos para cada gen, uno de cada progenitor. Es así. Estos alelos pueden ser iguales, homocigotos, o diferentes, heterocigotos. La combinación de alelos que poseen un individuo para un gen específico se denomina genotipo y puede influir en la manifestación de características hereditarias y la predisposición a ciertas enfermedades. Más o menos la estructura de lo que se habla son formas como que el alelo al final es algo que es un gen que tenemos nosotros mismos dentro, todas las especies, el ser humano sobre todo, en la misma, pues, donde se encuentra en la misma posición, que es el locus, en los cromosomas homólogos. Y los organismos diploides, como los humanos, heredamos al final dos alelos para cada gen. Normalmente son de los progenitores, uno de un padre, de tu madre, todo eso se va heredando y se va llevando a cabo pues en tu forma y tu estructura, como vas naciendo. ¿Que pueden ser iguales? Sí, que se llaman homocigotos. O diferentes, heterocigotos. Eso está claro porque pueden ser de una manera o de otra. Al final, la combinación de alelos que poseen un individuo para un gen específico se denomina genotipo, puede influir en la manifestación de características hereditarias y la predisposición a ciertas enfermedades. También, todos los genes pueden provocar que a lo mejor si algún familiar tuyo o tus progenitores, siendo tu heredero, normalmente puedas heredar ciertas cosas porque tengas alguna enfermedad o que puedas desarrollar con más frecuencia esa enfermedad porque tu padre o tu abuelo o algún antepasado anterior de cualquier ámbito familiar lo tenga y bueno, pues, lleve a cabo, bueno, pues se produzca en tus propio organismo. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el término de la biología, sobre todo el darwinismo, que es lo que ha hablado todo, la teoría de la evolución, el darwinismo social, el darwinismo, que es la teoría de Darwin, el neodarwinismo, que es coger las teorías o las tesis darwinistas en su momento, pero hacerlas con la genética moderna, que es casi llevar a cabo como clonaciones, mutaciones, muy claro que sería casi el futuro. Y luego, por último, el darwinismo cristiano, he hablado de dos cosas al final, que serían así unir religión con el naturalismo darwinista. Lo que pasa es que el problema es que vuelvo a explicar lo que es que lo que da mayor importancia al darwinismo cristiano es solo Dios es el creador, la ciencia la deja de lado. Y el alelo son herencias que tenemos los seres humanos dentro, genes que heredamos de nuestros progenitores o antepasados. Así que con ello repito de nuevo, si historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.